Bueno, ahora sí, ya tengo todo preparado. Vamos a arrancar por donde quedamos la clase pasada, que si recuerdan, estábamos viendo la última parte de lo que es acceso al espacio. Y bueno, la idea de la clase de hoy es terminar esto y ver un poquito de ejercicios prácticos. Vamos a ver en el pizarrón por si traje la camarita, resolviendo cambios de órbitas, transferencias, un par de cosas para que vean cómo se hace, cómo se implementa. Bueno, esto ya lo hemos visto, si lo recuerdan, el hecho de que los lanzamientos directos, insisto, directos, que significa que una vez que uno lanza, va directamente a la órbita que uno quiere, solamente se puede lograr desde ciertos puntos físicos, ciertos puntos donde la latitud es la correcta para el lanzamiento. Por eso, acá se ve definido un punto de lanzamiento con un cierto ángulo beta, que llamamos ángulo de azimut, que es el ángulo hacia donde miramos en el momento del lanzamiento, hacia donde se inclina el lanzador una vez que se lanzó. Y después tenemos, obviamente, la latitud del lugar de lanzamiento y, es importante, la inclinación que queremos lograr. Entonces, lo que decimos es que el azimut de lanzamiento, que es este ángulo en el cual una vez que el lanzador va hacia arriba, después se inclina y va, por ejemplo, va a ir hacia el norte, va a ser hacia el oeste, hacia el este, hacia el sur. Esto, o cualquier punto intermedio, esto es el azimut. Y va a estar dado por la latitud a la que estemos y la inclinación que querramos conseguir. Ahora, vamos a ver que este azimut puede ir de 0 a 360, pero si nosotros cambiamos nuestra ecuación y ponemos de este lado la inclinación para saber, según los azimuts que nosotros podemos lograr, y la latitud a la que tenemos, vamos a vuelta. Si pasamos la inclinación por este lado y el azimut para allá, según los azimuts que nosotros tenemos y la latitud que tenemos, podemos ver qué inclinaciones podemos lograr. Porque no de cualquier lado podemos lograr cualquier inclinación. Y esto es lo que yo les quería mostrar hoy. En realidad la clase pasada, pero se hizo un poco largo. Espero que aprendan pronto los aires porque se está poniéndose caluroso. Sí. De última, afuera está más lindo, de última podemos abrir las ventanas mientras esperamos que prendan los aires. A ver si... Sí, hagamos dos cosas que se me ocurren. Está listo. Lo abrimos un poquito mientras para que circule y después de última... bueno, ya estamos así. Bueno, como les decía, según el azimut y la latitud, podemos obtener qué inclinaciones podemos lograr. Ahora, sabemos una cosa de por sí. Sabemos que la inclinación nunca puede ser menor a nuestra latitud. Es decir, si nosotros lanzamos desde una latitud 35 grados, nunca vamos a poder obtener una inclinación menor a 35 grados. Y esto es por una cuestión de trigonometría esférica. Vivimos en un planeta esférico y por ende, cuando nosotros salimos de un punto a 35 grados, necesitamos que nuestra órbita pase por ese punto. Una órbita de 0 grados no pasa por 35, pasa solamente por el ecuador. Una órbita de 10 grados tampoco pasa por 35, pasa por cualquier punto entre 0 y 10 grados. Y así sucesivamente. En cambio, una órbita de 70 grados de inclinación sí pasa por 0, por 10, por 15, por 20, hasta 70. Porque no se olviden que todas las órbitas necesariamente pasan por el ecuador o cualquier plano medio de la esfera que uno quiera definir. Así que bueno, sí. ¿La de 10 varía entre 10 y menos 10 o van entre 0 y 10? Vos decís una órbita de... Bien, una órbita de 10 grados va a haber cualquier latitud entre 0 y 10. Entonces, por ejemplo, si... Prendo un segundo para dibujar el pizarrón, igualmente esto no creo que se vea en
en la grabación. Si tenemos la Tierra así y el Ecuador, y nuestra órbita es de 10 grados, nosotros vamos a pasar por todas las latitudes. Acá tenemos una latitud máxima de 10 grados y vamos a ir bajando 9, 8, 7, 6, qué sé yo, hasta pasar por el Ecuador, 0. Y lo mismo para el otro lado, hasta llegar a un punto máximo de 10. Entonces, cualquier punto intermedio nos sirve para lanzar una órbita de esta manera. Ahora, si yo quiero lanzar una órbita así, desde casi el polo norte, esa órbita no pasa por ahí. Entonces, nunca voy a poder lograr ese movimiento. Es un poco como decir, yo quiero en este preciso instante estar corriendo por la calle. No puedo porque yo estoy posicionada acá. Por mucho que mi velocidad cambie infinitamente, nunca voy a poder estar allá. Esto es una cuestión de posición también. No solo velocidad, sino también posición. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta similar a esto? El tema de los ángulos y por qué podemos lanzar desde una cierta latitud un cierto set de inclinaciones. ¿Estamos? Es un tema que está bueno visualizarlo. Una vez que lo visualizan ya está, es como súper obvio. El tema es que al principio por ahí cuesta imaginarlo, porque es un movimiento en 3D. Bueno, yo estuve hablando bastante del tema de los azimuts de lanzamiento, y son estos abanicos, por así llamarlo, donde a partir de nuestro sitio de lanzamiento podemos orientarnos. ¿Qué pasa? Dependiendo de dónde lancemos, vamos a tener limitaciones. Por ejemplo, zonas habitadas. Vamos a tener zonas, por ejemplo, acá se lanza desde Orlando. En la costa de Florida hay un montón de ciudades habitadas. Y acá no se ve en el mapa, pero si yo lanzo directamente hacia el norte, si bien no voy a pasar por la costa de Florida, sí voy a llegar a la costa de Carolina del Norte. Entonces, acá está Carolina del Norte, un par de kilómetros por arriba, y está suficientemente cerca como para que pudiese ser un peligro si yo lanzo directamente hacia el norte. Y es por eso que yo tengo esta limitante acá en 57 grados, que sería, no, 55. 35 grados hacia el norte, para no pegarle a la costa de los Estados Unidos. Lo mismo es similar para el sur. Acá yo podría lanzar un poco más hacia el sur, pero lo mantienen en 120, es un ángulo 30 grados hacia abajo del este. El este son 90, norte es 0, sur 180, porque originalmente, esto ya no es así, acá abajo está Cuba y no querían pasar por arriba de Cuba. Ahora las relaciones están mejor, se ve que se llegó a algún tipo de acuerdo porque ahora sí se lanza hacia el sur. Pero no querían lanzar hacia Cuba porque hubo problemas políticos por ese lado. Así que bueno, puede haber zonas habitadas, puede haber conflictos internacionales, como mencioné en el caso de Cuba, o puede haber espacio no restringido. No es el caso este, pero en otros lugares sí puede pasar, que por ejemplo haya alguna base militar cerca, puede que haya algún evento, como la llegada de un presidente, que no permita lanzar hacia esa dirección. Bueno, un montón de cosas que podrían hacer que no se pueda lanzar. Y yo acá me lo puse porque son algunos posibles motivos, pero por ejemplo en Nueva Zelanda no se puede lanzar en ciertas direcciones porque hay zonas de corales, arrecifes de corales protegidos. Y cualquier cosa que caiga ahí es completamente nocivo para los corales. Entonces no se puede lanzar en esa dirección. Así que también hay motivos ecológicos. Pero bueno, fíjense entonces, Florida tiene un limitante hacia abajo y hacia arriba por motivos ya sea de internacionales o de ciudades habitadas. En el caso de California, esta es la base espacial Vandenberg. Acá se lanzó SAOCOM 1B, de acá se lanzó SAOCOM 1A. Son las dos costas de los Estados Unidos y son los dos centros espaciales más importantes de los Estados Unidos. Acá van a ver que el abanico es relativamente chico y tiene un motivo que ya va más allá de todos estos motivos que mencioné anteriormente. Es simplemente que no vale la pena. O sea, si yo lanzo directamente hacia el oeste, primero que nada es el peor caso posible. Y segundo, a nadie le interesa una órbita de, no me acuerdo cuánto es la, supongamos más o menos 35 grados.
A nadie le interesa una órbita retrógrada de 35 grados. Si yo lanzo hacia el oeste, estoy yendo en contra de la rotación de la Tierra y por ende es retrógrada. Y de 35 grados no le interesa a nadie. Las retrógradas son interesantes entre los 90 y los 100 grados. Entonces, fíjense que acá ellos lanzan hasta 104 grados. Acá se lo ve, es chiquitito el dibujo, pero si descargan la diapositiva lo van a poder ver. Tenemos entre 56 grados y 104. 56 grados es bastante cercano a la Estación Espacial Internacional en 51, y 104 sirve para órbitas heliosincrónicas si nos vamos bastante altos. Una pregunta. Sí. Poner 56, 70, 104 y abajo tenés 140, 150. ¿Qué son esos numeritos? Bien, esto es el azimut de lanzamiento y esto es la inclinación. Si vamos a la ecuación anterior, vemos que esto es una constante. Entonces, la relación entre ambos, como son ángulos sobre una esfera, es lineal. O sea, literalmente, la diferencia entre cada uno va a ser la misma. Es, a ver, 88, bueno, casi, no es completamente lineal, pero es casi lineal. Bueno, estas son las inclinaciones a las que van a llegar. Esto es el azimut sobre el que tendrías que lanzar. Entonces, fíjate, acá en algún lado, por esta zona, vamos a tener 180 grados, que sería hacia el sur completamente. Pero bueno, esto no solamente lo podemos estudiar en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. En todo el mundo se hace exactamente lo mismo porque es como funciona la mecánica de lanzamiento. Sí. Tengo una pregunta. Sí, por favor. No sé si me voy a lograr explicar, pero desde el punto de lanzamiento Sí. hay una especie de radio. Bueno, ¿de cuánto sería ese radio de lanzamiento? Porque Bien, es una pregunta que me hacen mucho y no hay una respuesta concreta. ¿Por en qué? algún momento puede llegar a tocar alguna población si se... Claro. Sí. ¿Y cuál es el secreto de esto? Depende del motor. Porque hay lanzadores, si alguno vio alguna vez un lanzamiento de un Vega, es una cañita voladora. Como el Vega es de combustible sólido, ya lo veremos en la unidad 7, sale disparadísimo hacia arriba. Entonces, el radio que vos decís, para el Vega, como gana altitud mucho más rápido, va a ser más chico. Entonces, por ahí son 400 kilómetros a la redonda. No a la redonda, sino bajo tu camino. Pero después hay otros que suben mucho más lentos, como el Falcon Heavy o el Delta Force Heavy. Todos los que sean pesados, el Ariane 5 es súper lento subiendo. Esos van a terminar mucho más largos. En general, 400 kilómetros es bastante seguro, pero podemos llegar a considerar 500, 600, 800 kilómetros, dependiendo del tipo de motor que tengamos. No hay un estándar internacional. Es más bien estudiarlo para cada tipo de perfil. De hecho, parte de este tipo de abanicos que estamos viendo acá se diseñaron para el transbordador espacial. No sé si recuerdan, el transbordador espacial liberaba sus boosters, primero que nada los laterales, y después el tanque de hidrógeno. Entonces, todo lo que iba liberando iba cayendo por el camino. Entonces, por mucho que no fallase, en algún lado las cosas iban a caer. Entonces, también había que tener cuidado con esas cosas. Así que bueno, también hay que tener en cuenta lo que se le llama el staging o las distintas etapas de tu cohete. ¿Cuándo lo vas a liberar? Antes, después. Si vas a hacer como SpaceX, que lo vas a aterrizar. Entonces, SpaceX literalmente solamente tiene que considerar casos de emergencia, no casos de donde caiga sus cohetes y todo eso. En el caso del trabajo integrador, que ustedes van a tener que hacer este mismo abanico para su lugar de lanzamiento, no hace falta que consideren esas cosas. Yo en general les digo que elijan una distancia a la que ustedes dicen, bueno, yo voy a elegir esta distancia, 400 kilómetros, 600 kilómetros, 1000, no importa. Mientras ustedes me digan, elijo esta distancia, ya está, suficiente, no hace falta que... Para el radio, ¿no? Exactamente. Es como decía Sofía, vos podés infinitamente suponer que esto en algún momento va a cruzar y de repente, no sé, estás sobre, ¿qué sería acá? ¿Venezuela? ¿Colombia? Sí, por ahí, por esa zona. Por Colombia. ¿Cómo? Por Colombia, me parece. Sí, Colombia, por ahí.
Y de este lado vas a pasar por Brasil, o sea, podés pasar por un montón de lugares si vos pasas una recta, por así decirlo. Pero, obviamente, ya vas a estar en órbita para esa altura. Sí. Sí. Acá van a leer, de hecho por eso yo decía el tema del transbordador espacial. Dice, impacto del acelerador de estado sólido, o sea, sólido. El Solid Rocket Booster Impact es una zona donde ellos esperaban que fueran a impactar los... ay, se me fue el nombre. Los cohetes de estado sólido del transbordador. Y de hecho, acá también. Por eso tienen distinto color, porque estos están pensados para mostrar dónde aterrizaba también, dónde caían los cohetes del transbordador. Voy a seguir igualmente, cualquier pregunta me frenan, porque acá es lo que yo les iba a mostrar. Fíjense que, bueno, me parece un poco más inclinado para allá, pero acá se ve bastante bien cuáles son los azimuths. Y acá se ve el tema que yo les decía, que si uno lanza muy hacia el norte, tiene problemas con la costa, que se vuelve a ir hacia el este. Y acá el tema de que no lanzan más abajo para no pasar, no lanzaban más abajo para no pasar encima de Cuba. Pero bueno, ustedes van a tener que hacer algo similar con el lugar que les toca a ustedes. Van a ver que, por ejemplo, Punta Indio van a tener problemas con la propia costa de Buenos Aires, y probablemente con Uruguay, dependiendo de cuán lejos ustedes piensen en armar su radio. Después, por ejemplo, bueno, Florida, más o menos ya tienen ahí, pero ustedes van a tener que verificar qué es lo que hacen. Maya, en Nueva Zelanda, tienen el tema de los arrecifes de coral. Tienen ahí un poco una variedad de problemas con los que se van a encontrar, y la idea es que ustedes justifiquen por qué no pueden lanzar más allá de esos radios. Perfecto. Sí. Ahí que dice ET Disposal Problem. ¿Eso a qué se refiere? Es una muy buena pregunta. No sé bien, debe ser alguna etapa intermedia. La verdad no sé, porque estos es probable que lo que dijeran es que acá es la zona, de hecho en el anterior se veía, bueno, acá también, pero es muy chiquito. Acá dice que esta es la zona de impacto del cohete de combustible sólido. Es probable que si lo tiran acá, pueda impactar tierra. Entonces, por eso es que lo impactaban en este área. Es posible que sea algo por ahí. Pero no sé bien qué es lo que sería. Ya sé. Es external tank. Es el tanque externo. Es el tanque de hidrógeno. Sí. No se olviden que el programa de transbordador espacial duró muchísimos años en Estados Unidos. Arrancó en los 80 y terminó en el 2010, más o menos, 2012. O sea, fueron como 40 años, un poquito menos, pero casi 40 años de operaciones. Entonces hay muchas cosas en Estados Unidos que se hicieron para el transbordador espacial. Así que tengan en cuenta, si ustedes ven cosas que por ahí no tienen mucho sentido hoy en día, piensen a ver si tiene sentido para un transbordador espacial que largaba partes por todos lados. Bueno, quería llegar a esta imagen y después ahora vamos a ver el resto. Fíjense, acá tienen todos los puertos de lanzamiento más importantes hace un par de años, porque acá falta Maya, que hoy es un puerto de lanzamiento bastante importante, o Magia, nunca sé cómo se pronuncia. Es un nombre en idioma local allá de Nueva Zelanda. Pero bueno, tenemos Vandenberg, ya lo vimos, KSC, que es Kennedy Space Center de Florida, ya lo vimos. Este está más al norte, es una base que se usa solamente para lanzamientos o bien chicos, o bien militares, es como que es una base un poco de pruebas. Guyana, de Francia. Y bueno, y acá tenemos un par, Baikonur, que es donde lanza Rusia sus astronautas. India, hoy uno de los puertos de lanzamiento más importantes. Los de Japón, que fíjense, el rango que tienen es espectacular. Pueden lanzar casi cualquier cosa. Bueno, menos retrógrado, exactamente. Totalmente. Y bueno, tenemos ahí un poquito de variedad. Fíjense que China, algo que pasa, es que tienen algunas opciones para lanzar en la costa, pero lanzan casi todo tierra adentro. Y por eso cada tanto se ve algún cohete atravesado. Cada tanto se ve algún cohete atravesado en calles, en ciudades, no, ciudades no, pueblitos y todo eso. Pero bueno,
la realidad es que los estándares que estamos hablando nosotros son todos NASA y ESA. Del otro lado del mundo hay otros estándares. Claro, Kazajstán ahí, por ejemplo, lanza derecho para Rusia, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una zona muy desértica. No hay nada ahí. De hecho, gente que ha ido, los astronautas mismos, cuentan que son kilómetros y kilómetros de nada. Así que si no, nunca hubo un caso. O sea, nunca hubo un caso de uno de estos cohetes que cayera arriba de algo. La realidad es que es puro desierto, desierto en el sentido de que no hay nada. Sí. Sí, Yo me preguntaré, me hace ruido un poco el de India, ¿por qué puede lanzar hacia el norte y cruzar tierra? es una muy buena pregunta. No lo sé. De hecho, la mayoría de los cohetes de India lanzan hacia el sur. No sé bien por qué el rango aparece hasta el norte. Porque ahí debe estar Nueva. Por acá no está Nueva Delhi, me parece. Sí, más al centro, tal vez un poco más a la izquierda. Sí, puede ser. Pero bueno, no sé por qué. Pero- Pasaría por arriba de Nepal, por ahí. Sí, bueno, Nepal está un poquito más al norte. Pero sí. Igualmente, India es por. Yo lo agarré con pinzas, este rango. Sí. Porque India mayormente lanza hacia abajo. Y lanza en este ángulo y no más al sur porque para no pasar por Sri Lanka. La India, acá está, pequeño país, Sri Lanka, para no pasarle por encima. Bueno, les voy a dar un ejemplo rápido con el tema de Guyana Francesa. Para mí es el puerto de lanzamiento más útil que tiene la faz de la Tierra. Porque estamos a 5 grados hacia el norte, es decir, no tenemos casi cambio de inclinación para órbitas geoestacionarias, que es como el santo grial de los lanzadores, no tener que hacer cambios para órbita geoestacionaria. Tiene toda una amplia zona de aguas abiertas, o sea que puede lanzar prácticamente para donde quiera. Y fíjense que podemos hacer casi de forma directa geoestacionario, casi, y podemos hacer de forma directa retrógradas, porque acá no se nota mucho, pero tiene un pequeño ángulo hacia el oeste. Así que bueno, tenemos ahí un puerto de lanzamiento del que se puede lanzar prácticamente cualquier cosa. Creo que hay algunos que les tocó Kourou, esto lo cambié este año, así que no me acuerdo qué puertos de lanzamiento puse, pero al que le tocó Kourou puede hacer lo que quiera, básicamente. ¿Qué ojo? Puede ser lo que quiera. ¿Qué ojo? Lo que es una libertad puede ser una bendición o una maldición. Eso pasa siempre en ingeniería. Cuantas menos limitantes tengas, más opciones tenés. Entonces más difícil es elegir. Así que van a tener que pensar muy bien qué tipo de órbita eligen. Bueno, y por último, vemos al revés. No el caso de el puerto de lanzamiento que tenemos, a dónde podemos lanzar, sino una estación espacial, como es la Estación Espacial Internacional, a la que llega constantemente gente, llegan cohetes, llega carga. ¿Por qué se puso en esa órbita y no en otra? Recibe lanzamientos, al menos, de Estados Unidos y Rusia. Y así es el día de hoy. Por mucho que el conflicto con Rusia puso algunas dudas, la realidad es que se sigue abasteciendo. Y también recibe lanzamientos de Japón, aunque no tan seguido como el resto. Esta órbita de 51 grados, 51,6, pero la realidad es que es más o menos por ahí, de 51 grados, es directamente accesible desde Kennedy Space Center, Florida, y desde Baikonur, que está en Kazajstán, pero está operado por Rusia. También es accesible de forma directa desde Kourou, porque vieron que podemos acceder a cualquier cosa desde Kourou, y desde Tanegashima, en Japón, que es donde lanzan algunas sondas de carga desde Japón. Japón capaz a veces no lo tiene muy en cuenta, pero Japón es una gran potencia espacial, igual que Canadá, y tiene sus propios cohetes, Canadá no. Japón tiene sus propios cohetes que no lanzan gente, pero sí lanzan cargas útiles y cargas a la Estación Espacial Internacional. ¿Y Canadá qué tiene? Canadá, por ejemplo, es muy avanzado en todo lo que es robótica. Y, por ejemplo, el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional, con el que agarran la carga, con el que agarran los astronautas para transportarlos y todo eso, es de Canadá. Sí, de Canadá, exactamente. Me encanta el nombre, es espectacular, Canadá. ¿En serio? Pero bueno, sí, está muy avanzado en todo lo que es tecnología robótica y colabora en prácticamente todas las misiones que sean robóticas que hayan visto.
Bueno, además, como es una órbita de inclinación intermedia, fíjense, ni 0 ni 90, 51, cualquier lanzamiento que no sea directo requeriría un cambio de inclinación menor a 20-30 grados. La realidad es que el cambio de inclinación en general va a ser mucho menor a eso. En general vamos a tener cambios de inclinación, por ejemplo, desde acá. Desde Vandenberg llegamos a 56 grados. Entonces serían 5 grados de cambio de inclinación. En general vamos a estar hablando de cambios de inclinación de 5. Ah, bueno, acá lo puse, no me había dado cuenta que estaba en la diapositiva. Así que bueno, es una órbita altamente accesible desde todos los puertos de lanzamiento del mundo, al menos los más importantes. Y de hecho, por ejemplo, desde Punta Indio, si uno dijera, bueno, a ver, queremos lanzar el Centro Internacional, se puede, porque Punta Indio está más o menos en 35 grados sur, se puede lanzar hacia el sur, eso lo van a ver ustedes, pero se puede lanzar hacia el sur, hasta órbitas de 90 grados y un poquito más. Entonces, desde 35 a 90 podemos acceder a todo. Entonces, 51 grados es una órbita que podemos acceder. Así que es una muy buena elección de órbita. Sí, bueno, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de que pasemos a la práctica de maniobras? Sí. ¿Por qué tiene esa órbita la estación internacional? Por eso, porque es súper accesible de todos lados y el tema de la altitud es que es fácil de acceder, es fácil de llevar con cualquier lanzador. O sea, más allá de la inclinación, Sí. un lanzador chico llega a 400 kilómetros. Está bien, por ahí no con gente, pero con cargas útiles sí. O sea, es súper conveniente tecnológicamente hablando. No sé si más o menos responde. Sí, sí. Bueno, dale. ¿Y alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, igualmente, si surgen preguntas después, me las van haciendo. Bueno, con esto voy a cambiar de... se me trabó todo. Voy a cambiar acá a esta cámara. Y vamos a hacer... esto ya lo voy a apagar, porque ya no lo vamos a usar. ¿Saben qué? Mejor no. Lo voy a dejar prendido para que vean las ecuaciones que vamos usando. Ahora cuando reaccione de vuelta lo vuelvo a prender. Vamos a hacer un par de ejemplos con el tema de las transferencias orbitales. Ahora en 5 minutos lo intento prender porque necesita reaccionar inmediatamente. Vamos a ver qué era lo que había preparado acá. Vamos a hacer una misma transferencia de 3 formas diferentes. Vamos a hacer de LEO a GEO, de órbita baja a órbita geoestacionaria, de 3 formas: Hohmann, bielíptica y no tangencial. Una vez que tengamos esto ya terminado, vemos cuánto tiempo queda y hacemos algún ejercicio adicional. Pero de LEO a GEO es la transferencia, yo diría, más utilizada lejos, así que me parece que va a ser un buen ejemplo práctico para arrancar. Así que vamos a hacer algunas definiciones. Primero que nada, quiero ver hasta dónde se ve acá. Está bien, casi todo. Bueno, vamos a hacer LEO a GEO de 3 maneras, ¿no? Vamos a hacer uno, Hohmann. Después vamos a hacer bielíptica. Y vamos a hacer no tangencial. No tangencial de LEO a GEO no es muy usado. No, la realidad es que las no tangenciales se usan más que nada para ir desde el lanzamiento, una órbita por ejemplo de 100, 200 kilómetros de altura, a la Estación Internacional, por ejemplo, para llegar rápido. Suelen ser cambios mucho más chicos, pero vamos a ver qué tal da. Y vamos a tomar las siguientes suposiciones.
un segundo. Vamos a hacer el radio de Leo, va a ser 6.571 kilómetros, que es lo mismo que una altura de Leo de 200 kilómetros. Y después vamos a hacer radio de Geo, 42.357 kilómetros. Acá, ahora me está agarrando la duda, porque estos son los mismos apuntes que usé para el año pasado, y me acuerdo que el año pasado cuando yo lo hice había algún error de alturas, y ahora me está agarrando la duda de si lo corregí o no. Pero bueno, si alguno detecta algún error de alturas, fue mío, pero el procedimiento es correcto. Después lo voy a revisar y les comento si lo encontré o si ya me había corregido. Mi altura de Geo, 35.786. Arrancamos con una órbita de 200 kilómetros y terminamos en una órbita de 35.786 kilómetros. Recuerden que el radio incluye el radio de la Tierra, entonces hay que sumarle 6.371 kilómetros a ambos para poder hacer las cuentas. Después tenemos un MUV de 3.986 por 10 a la 14, no menos 14 como pasó la vez pasada, metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Y bueno, y estos dos, por supuesto, asumen que el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros. Estos son los datos que necesitamos. A partir de acá, hacemos las cuentas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar las velocidades en Hohmann, y esas mismas velocidades las vamos a poder usar en el resto de los métodos, porque las velocidades sobre la órbita van a mantenerse tanto en la órbita inicial como en la órbita final, son las mismas. Así que vamos a mantenerlo. Bueno, un detalle. Como las consideramos circulares, por eso yo no puse en ningún lado excentricidad ni nada por el estilo, podemos asumir que A, el semieje mayor, es igual al radio, porque son circulares. Así que donde las ecuaciones dijesen A, vamos a usar estos números. Bueno, vamos a arrancar con el primer caso. Hohmann. Insisto, si alguien me quiere seguir con las cuentas en las calculadoras, hacer rápido y me quieren decir si las cuentas van yendo bien, mejor, así me quedo tranquila de que no tuve errores. Bueno, vamos a hacer un dibujito, más o menos. Más o menos quedó. Me tengo que comprar un compás. Tenemos Leo, Geo, y esta es nuestra órbita de transferencia. Acá vamos a tener nuestro punto A. Acá vamos a hacer nuestra primera maniobra, nuestro delta B A. Y acá vamos a tener B, nuestra siguiente maniobra, delta B, B. Entonces, ¿qué queremos calcular acá? Nuestros delta B, tanto A como B. Son nuestros dos impulsos que le vamos a dar a nuestras órbitas para pasar de una a la otra. Entonces, yo acá voy siguiendo las cuentas, sino a bolígrafo. Tenemos, primero que nada, calculamos el semieje mayor de nuestra órbita de transferencia. Recuerden que acá, que nuestro semieje mayor de la órbita de transferencia no es otra cosa que el radio inicial más el radio final sobre 2, porque nosotros estamos queriendo conectar un radio inicial con un radio final. Entonces, esto es radio Leo más radio Geo sobre 2. Y esto es 24.465 kilómetros.
No, 64. Bien. Después calculamos nuestro tiempo de transferencia. Ya el tiempo de transferencia es un resultado, porque en la comparativa de las diferentes formas de transferencia, el tiempo de transferencia es importante. Entonces, tiempo de transferencia va a ser igual a la mitad del periodo orbital de esta órbita de transferencia, así que es pi raíz cuadrada de a cubo sobre mu. Y acá, por ejemplo, donde aparece este a, que nosotros vamos a suponer es igual a r por tener una órbita circular. Este a de transferencia voy a ponerle subíndice de transferencia. Entonces, esto nos da 19.040 segundos, que así que en segundos no nos dice nada, así que lo vamos a pasar a horas. 5.29 horas, que es más o menos 5 horas y 17 minutos. ¿Hasta acá vamos bien? Cualquier duda que vaya viendo, mejor si preguntan. Allá no es la masa de la Tierra por la constante de gravitación universal. Exactamente. Por la unidad que tiene. Sí, exactamente. Es nuestro parámetro gravitacional estándar. Es la constante gravitacional por la masa del planeta. Yo le decía a los chicos el otro día, este es el mu de la Tierra, pero si uno quisiera el mu de Júpiter, para no andar buscando, obviamente no podría ser constante gravitacional por la masa de Júpiter. Pero Wikipedia tiene una muy buena tabla con todas las constantes gravitacionales, de todos los parámetros gravitacionales de todos los planetas del sistema solar, de los cuerpos más utilizados y todo. Bueno, y ya estamos en condiciones de sacar las velocidades de la órbita de transferencia en A y en B, porque ya tenemos nuestro semieje mayor de la órbita de transferencia. Entonces, Profe, ¿en qué unidades son la A de transferencia, la pones en unidades? ¿En la SAI? en kilómetros. Pero en la fórmula de gas. Tau de transferencia. Tau de transferencia. Bien, es una muy buena pregunta. Depende de las unidades de mu. En este caso tiene que ser metros. Ahora sí. Entonces tenés, ahí lo debo decir, 3 ceritos, pero para el cubo se van a volver un par. Bien. Acá yo me salté el paso, me olvidé de calcular las velocidades en Leo y en Geo. Así que vamos a hacer eso primero antes de calcular las velocidades de la órbita de transferencia. Entonces, la velocidad en Leo no es otra cosa que, si esto lo simplifican de la ecuación pi viva, se van a dar cuenta que para una órbita circular, la velocidad no es otra cosa que mu sobre el radio, raíz cuadrada. Entonces, esto nos da, no voy a poner los números porque se me hace bastante largo, esto es 7.788.5 metros por segundo. Y lo mismo hacemos para Geo, velocidad en Geo, lo mismo, mu sobre el radio de Geo porque ambas son circulares. Y acá nos va a dar más baja, como esperaríamos porque es un radio mayor, 3.067.7 metros por segundo. Y ahora sí, hacemos el cálculo de las de transferencia, que ahora son elípticas, porque la transferencia es una órbita elíptica, así que tenemos que usar la ecuación pi viva completa. Les recuerdo por las dudas que la ecuación pi viva nos decía que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 mu sobre el radio menos mu sobre a. Entonces, usando esto, tendrá bis viva. Usando esto podemos calcular velocidad de la transferencia en A es igual a 2 mu sobre radio en Leo, porque es nuestro radio inicial, es el radio que tenemos acá, donde arrancamos la transferencia. Nuestro radio instantáneo es el radio de Leo, menos mu sobre el A de la transferencia, porque ahora ya no es nuestra
ahora ya no tenemos este semieje mayor chiquitito equivalente al radio de Leo, sino que ahora ya esto es post el impulso, luego del impulso nuestro A es mucho mayor. Y esto nos da 10.248 metros por segundo. Y ahora lo vamos a hacer la cuenta, pero la diferencia entre esto y esto, nuestra velocidad en A, en la transferencia, y nuestra velocidad en Leo, es este delta V, exactamente, que nosotros le pusimos adicional a la energía del satélite mediante, por ejemplo, una ignición de un cohete. Y después hacemos exactamente lo mismo, V de transferencia en B, el mismo procedimiento, ahora es 2 mu sobre radio de Geo menos mu sobre el A de transferencia, este A de transferencia se mantiene, y este es igual a 1589.9 metros por segundo. Ahora, algo antes de hacer las cuentas, ahora hacemos la cuenta, pues una resta nomás. Quiero que vean esto, porque esto es donde ustedes, esta es la idea de que se lleven, ¿no? Fíjense las velocidades. Fíjense que son coherentes con lo que uno podría esperar por la segunda ley de Kepler, de que dice que a tiempos iguales, áreas iguales. Tenemos una órbita chica, como es Leo, una velocidad 7,8 kilómetros por segundo. Geo mucho más grande, entonces ahora tenemos una órbita más lenta, 3 kilómetros por segundo. Y a la misma altura, como tenemos una órbita excéntrica, la transferencia en A tiene una velocidad mayor, porque ahora pasamos por un perigeo en una órbita más grande. Entonces la órbita, al ser más grande, al pasar por el perigeo, tiene que tener mayor velocidad. Y la transferencia en B tiene una velocidad más chica que Geo, porque es una órbita excéntrica, entonces tiene un semieje menor al de Geo, a la misma altura. Entonces es más leve. Entonces, esto son el tipo de cosas que van a ir viendo ustedes, van a ir ganando ese criterio de decir, che, esta velocidad no me gusta porque debería ser menor que esta otra. Bueno, acá tenemos dos maniobras que nos van a acelerar. Entonces, hacemos la última cuenta que nos queda, que es delta V en A, que no es otra cosa que la velocidad de la transferencia A menos velocidad de Leo, y delta V en B, que es la velocidad en Geo, menos la velocidad de la transferencia en B. Esta no es otra cosa que es velocidad final menos inicial, final menos inicial. Y esto va a dar, ya les digo, porque si alguien igual se da cuenta, me puede cantar, pero tenemos 2.459.8 metros por segundo. Ahora esto igualmente lo voy a poner allá, me parece que en la grabación no sale. 1.477.8 metros por segundo. Voy a ir mientras tanto, voy a ir poniendo esto, que quiero que lo vean nomás. Un segundito. Segundo, que quiero ponerle las ecuaciones en el proyector, para que ustedes las puedan ir viendo. Bueno, ahí está. Esto acá. Bueno, esta es la transferencia que estábamos haciendo. Vamos a ver si prende. Bueno, de a poquito va a prender. Entonces, ahora tenemos que nuestro delta V total, que es delta VA más delta VB, es 3.937.6 metros por segundo. Este es nuestro delta V total, y
Y este es nuestro tiempo de transferencia. Ahora, lo que nosotros vamos a demostrar, vamos a querer demostrar, es que según nuestros radios, que estamos iniciales y finales, esta debería ser la más eficiente. Entonces ahora vamos a hacer elíptica y vamos a hacer no tangencial y vamos a ver qué nos dan estos nuevos resultados. Yo acá al costado voy a ir anotando los tiempos y transferencias. Perdón, de otra vez, sí. Las órbitas están a qué inclinación. ¿Cómo? ¿A qué inclinación? No nos importa porque como están coplanares, no nos interesa la inclinación porque no hacemos cambio de inclinación. En todo caso, Geo está en inclinación cero, entonces... Podría ser el Leo 0, sí, O sea, exactamente. se puede pasar de una órbita menor a una órbita mayor con alguna inclinación. Sí, puede ser cualquier inclinación, sí. Mientras sean coplanares, esto es válido. Puede ser a 0, puede ser a 90. Porque obviamente yo acá puse Geo, entonces obviamente se asume que es 0. Pero si yo acá le saco Geo y le pongo solamente el radio, podría ser a 90 grados, no pasa nada. Geo obviamente implica que es a 0, pero podría ser 90, podría ser lo que sea. En un momento habíamos dicho que la mayoría de planetas del sistema solar estaban más o menos en el mismo plano, ¿no? Sí. Por eso la pregunta. Ah. ¿Puede estar en otras inclinaciones posibles Sí. sin problema? Sí, por supuesto. Esto podría estar, por ejemplo, sin problemas a 20 grados, 50 grados. Yo acá, sí, Leo es cualquiera, pero si yo acá le saco y le pongo, no sé, órbita cualquiera, solamente que le pongo radio igual a, no sé, 100.000 kilómetros, ya no te interesa si esto está en qué inclinación esté. Es lo mismo. Ahora, la inclinación inicial y final va a ser la misma. Eso es importante. Después vamos a ver el tema de cómo se comporta esto para órbitas de transferencia interplanetarias. Porque vamos a ver que las escalas interplanetarias son tan grandes que no nos importa demasiado grande. Pero si lo vamos a ver. una órbita en una inclinación y otra en otra inclinación, ¿puedes hacer una manera de transferencia? Sí, obvio. Podés hacer la manera de transferencia como combinada, que es la que veíamos en la clase pasada, que combinás, ya sea, a ver, si vos querés mantener la misma órbita, el mismo tamaño, solamente cambio de inclinación. Si vos querés cambiar además el tamaño, supongamos que arrancás en una Leo de 10 grados y querés ir a una Geo de 0, tenés que hacer el cambio de inclinación más cambio de velocidades. Y si quieren hacer algo así, les recomiendo que vean en el vallado, hay algo que se llama cambio, maniobra combinada de, ¿cómo se le llamaba? Algo así como delta V mínimo, no recuerdo el nombre exacto, pero básicamente, como para pasar de Leo a Geo, necesariamente se faltan 2 maniobras, sí o sí, mínimo, 2 maniobras. Si uno va a cambiar de Leo a Geo, cambiándole la inclinación, vas a necesitar 2 maniobras también. Entonces, ¿qué te conviene? Hacer primero una maniobra grande y después una maniobra chica, 2 maniobras iguales, primero una maniobra chica, después una grande. O sea, ya no es lineal, ya empieza a ser una optimización. Y el vallado hace un buen trabajo de cubrir todo ese proceso de encontrar cuál es la mejor forma de ir de una órbita a otra, cambiando la inclinación y cambiándole el tamaño de la órbita. Sí. Vos dijiste que hace falta 2 órbitas para ir de Leo con su inclinación diferente hasta Geo. Sí. ¿Es posible ir en una inclinación usando un motor impulsivo, una maniobra impulsiva? Perdón, ¿en una sola inclinación? No entiendo, perdón. Si tenés una Leo que está en una inclinación diferente de Geo Sí, y querés ir a Geo, en vez de hacer 2 maniobras, sí. ¿no es posible hacer una sola maniobra? Impulsiva no. Podés hacer una sola con bajo impulso, que ya es una maniobra continua. Una maniobra finita se le llama porque ya no es infinitamente pequeña, sino que va a estar 1 hora, 2 horas. Pero ya es una espiral que va subiendo. Eso podría llegar a ser. Pero no, si no necesariamente hacen falta 2. Porque vos, de acá, el perigeo lo vas a mantener. Sí o sí, no podés cambiar lo mismo que antes. Si vos estás en un lugar, por mucho que le cambies la velocidad, no lo vas a poder cambiar de lugar. Entonces, Leo va a mantenerse y va a ir hasta Geo. Y de acá vas a tener que cambiarle este perigeo para que coincida con Leo. Ah, sí, está bien.
Entonces necesariamente se faltan dos. No sé si se entiende. Sí, entendí. Buenísimo. Entendí mal. Ah, está bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Mi pregunta es, ¿para qué querés pasar? Pues no veo cuál es la razón de la velocidad de transferencia de B. Yo entiendo de pasar de una órbita circular de menor radio a una de mayor. Sí. Ahora me quedo en la de mayor, ¿para qué voy a pasar Bien. a una órbita elíptica? ¿Cuál es la razón? Bien. La única forma de llegar desde Leo hasta Geo es cambiándole el apogeo a tu órbita para que coincida con Geo. Entonces, básicamente vos estás creando un camino de conexión de dos órbitas que no se cruzan de otra manera. Entonces, vos arrancas en Leo y te armás tu caminito, por así llamarlo, hasta Geo. Y cuando llegas a Geo, si vos no haces absolutamente nada, vas a volver a Leo. ¿Por qué? Porque esta órbita ahora se mantiene así. Vos estás en esta órbita ahora. Estás en esta órbita elíptica. Entonces, si vos no haces absolutamente nada, esta órbita, vos llegaste hasta acá, no haces nada, vuelves para abajo, porque este es tu apogeo, es tu punto más alejado de la Tierra. O sea, yo tengo que bajar la velocidad para entrar en una órbita circular. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No, en realidad es subir la velocidad acá arriba para, a medida que vos le vas subiendo la velocidad, pues se ven las órbitas en los cambios de velocidad finitos, cuando no es instantáneo, vas a ver cómo de a poquito, a medida que vos le vas subiendo la velocidad, esto va creciendo de este lado, hasta que llega a coincidir con Geo. Entonces, vos hiciste este caminito para conectar Leo con Geo, y ahora haces un cambio de velocidad para quedarte en Geo. Ahora tu velocidad coincide con la que necesitas para mantenerte en Geo. Si vos llegas hasta acá y no haces nada, tu velocidad no coincide con Geo y por ende vas a quedarte en esta órbita de transferencia. Entonces este cambio de velocidad lo que te dice es, bueno, estás cambiando la energía, básicamente, entonces cambias tu trayectoria. Es muy fácil de ver cuando se hace en una simulación. Así que seguramente la clase que viene, que también, bueno, así que viene la próxima, que vamos a ver la parte práctica de Rendezvous. Seguramente hagamos alguna simulación para ver esto también. Porque Rendezvous no es otra cosa que maniobras aplicadas a un caso particular. No sé si se entiende. Sí. Eso pasa si conciliar esos dos cuerpos y nada más. Sí. Si no, Exacto. Si yo acá de repente pongo la luna como tercer cuerpo, se te desarma todo. Sí. Esto es si tenés solamente la Tierra y vos. En el momento en que vos pusiste la luna, te pasas a hacer de tres cuerpos, y ya lo vamos a ver. Esas afirmaciones que no tienen solución analítica. ¿Y cómo fueron a la luna? ¿Con coma? Sí, con una coma, pero modificada para los tres cuerpos. Básicamente lo que hacen es una especie de Hohmann hasta el punto de liberación, donde la luna empieza a hacer influencia y ahí completan la Hohmann para el otro lado. Es una Hohmann modificada para tres cuerpos. Porque de repente, ¿qué pasa? Vos llegas hasta acá, que acá está la luna, por ejemplo, y la luna sí te hace, tiene su propio campo gravitatorio. Entonces ya te modifica el sistema de referencia. Ya no tenés un solo lugar de referencia, que es la Tierra, porque es tu único campo gravitatorio, sino que tenés otro campo gravitatorio que te toma dentro de su influencia. Entonces es modificada. Bueno, pero si más o menos seguimos con las dielípticas, así podemos ver el siguiente caso, y a medida que vayan habiendo más dudas, las respondemos sin problemas. Bueno, acá vamos a tomar entonces Hohmann. Tenemos delta B de 3000, ¿cuánto era? 937, me quedó horrible, pero no importa, 0.6 metros por segundo, y un tau, tiempo de transferencia de 5.29 horas. Esto va a ser para Hohmann. Vamos a demostrar que las otras órbitas son menos eficientes. Para este caso, si llegamos con el tiempo, cosa que me parece que no vamos a llegar, por ahí hacemos uno donde sí es más eficiente la de bielíptica. Esto lo voy a borrar porque lo voy a volver a dibujar para poder hacer la bielíptica. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las consideraciones
de la vía elíptica, que recordemos, ay, ¿dónde está? Acá. Es este tipo de transferencia. Bueno, vamos con el segundo caso. Vía elíptica. La vía elíptica no es otra cosa que uno tiene una órbita alrededor de la Tierra, en este caso Geo, quiere llegar a una órbita Geo, acá las proporciones me van a quedar un poquito más chicas, esta es Geo, pero lo que hacemos ahora ya no es ir de forma directa, sino que elegimos algún punto arbitrario B, donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hasta B, bueno, más o menos, y después volvemos y llegamos a Geo. Bueno, imaginen que he quedado todo bien puesto. Bien, entonces acá tenemos C y este va a ser, voy a poner otro color. Bueno, este es A. Entonces ahora vamos a tener dos transferencias. Vamos a tener la transferencia 1 que nos va a llevar a B, punto arbitrario, recordemos, y de B nos va a llevar otra transferencia a C. Entonces, nosotros arrancamos en Leo, hacemos un cambio de velocidad, un delta B, que nos va a dejar en esta transferencia 1. Vamos acá. Transferencia 1. Acá vamos a hacer otro cambio de velocidad, que nos va a dejar en otra transferencia, que es la B. Perdón, 2. Y vamos a llegar a C. Yo acá voy a poner de por sí el delta B hacia el otro lado. No, vamos a ponerlo en la misma dirección que todos, así vemos que es negativo. Y tenemos otro cambio de velocidad. Acá pasa exactamente lo mismo que veíamos antes, nada más que de otra manera. Yo arranco en Leo, hago un cambio de velocidad para meterme en esta transferencia. Acá hago un cambio de velocidad para meterme en esta otra transferencia. Si yo acá no hago nada, vuelvo a Leo. Pero no a Leo la original, la chiquita, sino que vuelvo a Leo en esta órbita excéntrica que va desde el perigeo Leo hasta el apogeo RB. Acá cuando cambio la velocidad, ya llego a mi apogeo en Geo. No sé qué es. Entonces, acá hacemos otro cambio de velocidad para evitar volver a radio B y que nuestro apogeo y perigeo coincidan en una órbita circular, ambos en radio G. Profe, Sí. los cambios de velocidad son siempre tangenciales, ¿no? Sí, en este caso sí. Vamos a ver en la no tangencial que no. Pero sí, en estos sí son todos tangenciales. Y eso es importantísimo porque nos limita a dónde lo vamos a poder hacer. En la órbita circular no nos importa, porque la órbita circular por definición es todo tangencial. Pero en las órbitas estas, sí o sí va a tener que estar en el apogeo o el perigeo. Sí, Delta BC no iría por otro lado. sí, va a ir para el otro lado. Pero como voy a hacer que dé negativo, porque acá va a ser final menos inicial, y la velocidad final va a ser más chica que la inicial, nos va a dar que es negativo, entonces implica que va a ser para el otro lado. Entonces lo dejo para este lado, que es el lado del movimiento, para que tenga sentido este negativo. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Acá voy a ir más rápido, no voy a escribir toda la ecuación, así lo hacemos más ágil, pero recuerden que es todo con la ecuación de bíblica. Entonces, esto ya lo teníamos de antes. No, perdón, también no. La velocidad en Leo era 7.788 con 5. Con 5, excelente. Después teníamos la velocidad en Geo, 3.067 con
Son 7. Y bueno, y ahora tenemos que calcular las velocidades después de los impulsos sobre las transferencias. Entonces tenemos velocidad de transferencia en A, usando... bueno, un segundo que voy a hacer la cuenta antes de esto, de los semiejes mayores, porque si no, no vamos a poder hacer las velocidades de transferencia. Acá lo que podemos hacer es asumir varios radios B para poder hacer un análisis de cuál es más eficiente, cuál es mejor, cuál es peor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar uno, en un segundo que voy a ver con cuál está hecho acá. Bien. Vamos a hacer para el primer, bueno, un caso, decimos que R estrella, recordemos que R estrella es equivalente a RB sobre RA, o sea, este radio, todo este radio versus este chiquito. Esto lo vamos a hacer igual a 20. Yo acá después les propongo que lo hagan para igual a 100, por ejemplo, y vean cómo cambia. Entonces, nuestro radio B ahora va a ser igual a 131.420 kilómetros. Es nuestro radio Leo por 20. Entonces, ahora sí, con esto podemos calcular nuestro A de transferencia, porque no es otra cosa que el radio de Leo, el inicial, A de transferencia 1, más RB sobre 2, y nuestro A de transferencia, el semieje mayor de la transferencia 2, es RB más radio Geo sobre 2. Entonces, estamos haciendo semieje mayor de nuestra transferencia 1, la amarilla, y la transferencia 2 es semieje mayor de la transferencia 2, la rosa. Acá, uno esperaría que el 2 sea más grande que el de 1. Entonces, acá tenemos 68.995.5 y acá 86.888.5 kilómetros. Entonces, ahora para la transferencia 1 y la 2 vamos a hacer los cálculos de las velocidades. La velocidad en A de la transferencia 1, la velocidad de transferencia 1 en A, va a usar este A y va a usar el radio de Leo, porque es este punto. Entonces, acá nos va a dar 10.749.1 metros por segundo. Fíjense, si lo tienen anotado, cuánto dio la velocidad de transferencia, la velocidad de la transferencia a Geo para Hohmann. Es muy parecida. Y esto es porque a medida que vamos subiendo las velocidades, por efecto Ober, se empieza a notar un poco más este tema de que no hace falta cambiar mucho la velocidad para irnos más lejos. Entonces no hace falta cambiar mucho la velocidad para obtener un mayor cambio de energía cinética. Después hacemos la velocidad de la transferencia 1 en B usando el A de la transferencia 1 y RB y nos da 537.5 metros por segundo a escalas orbitales, muy bajito el número, a escalas mortales sería enorme, pero bueno. Profe, Sí. Perdón. Sí. Usábamos el A de transferencia 2. Para este caso, Sí. como seguimos manteniéndonos en la transferencia 1, seguimos usando el A de transferencia 1. Porque acá estamos calculando esta velocidad con la que estamos llegando de este lado. Claro. Y ahora vamos a calcular con el que nos vamos para saber cuál es el cambio de velocidad que le tenemos que hacer. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto es para la transferencia 1.
¿no? Transferencia 1. Y vamos a hacerlo para la transferencia 2, exactamente lo mismo. La 2, que vamos a hacer exactamente lo mismo, B de transferencia 2 en B, y la B de transferencia 2 en C. Porque ahora vamos a querer calcular la velocidad con la que nos vamos y la velocidad con la que llegamos a C. Usando las mismas ecuaciones, ahora vamos a usar nuestro semieje mayor de la transferencia 2, porque queremos saber los datos de esta segunda transferencia, y vamos a usar los radios A y Geo. Geo. Y estos nos van a dar 1216.0 y este 3772.7 metros por segundo. Acá no lo calculé todavía para no ir metiendo en el medio ecuaciones, pero también podemos calcular los tiempos de transferencia. Recordemos que estos siguen siendo órbitas keplerianas, comunes y corrientes, entonces podemos calcular cuál es el tiempo de transferencia de estas órbitas con la tercera ley de Kepler. Entonces acá, nuestro tiempo de transferencia 1, ¿se llega a leer ahí abajo o lo vamos allá arriba? ¿Qué prefieren? ¿Se llega a leer? Bueno, el tiempo de transferencia 1 es otra cosa que de vuelta, pi raíz cuadrada de a cubo sobre mu. Entonces, usando el a de la transferencia 1, podemos calcular este tiempo de transferencia 1, que nos va a dar 25.05 horas. Y lo mismo para la transferencia 2. Vamos a agarrar otro. La tau de la transferencia 2, que nos da, con la misma cuenta, pero usando nuestro segundo semieje mayor, nos da 35.40 horas, que tiene sentido porque es una órbita más grande que la otra. Entonces, nuestro tiempo de transferencia total va a ser de más de 2 días. Ahora hago la cuenta total. Bueno. En cuanto a las cuentas hasta ahora, ¿alguna pregunta antes de que hagamos toda la suma completa? ¿Estamos? Así, ya. ¿Cómo? El R estrella lo sumo. Sí, es lo que yo decía. El RB es arbitrario. Vos a lo sumo lo que podés llegar a hacer es optimizarlo. Decir, bueno, a ver, ¿qué querés minimizar? ¿Querés minimizar el tiempo? ¿Querés minimizar la cantidad de combustible que usás? Dependiendo. Y decir, bueno, pruebo 20, 30, 40, 100, 200, 300 y veo que me conviene. Veo dónde está el punto donde yo estoy dispuesto a aceptar las variables que me dan. No, no, igual que sea lo más. ¿Cómo? No vas a buscar que sea lo más grande posible, de acuerdo a tu motor, ¿no? Sí, exactamente. Vos vas a buscar, según lo que vos quieras, tu motor, lo que quieras de tu misión y todo, vas a buscar un punto justo, porque a veces preferís menos tiempo, a veces vas a preferir menos combustible, dependiendo de lo que sea. Obviamente, si usas una transferencia así, lo más probable es que quieras menos combustible, porque no vas a usar una transferencia así si quieres menos tiempo. Pero siempre hay un equilibrio. Por allá hay una pregunta, sí. ¿Sí? Ah, no. Sí. ¿Es posible que RB se me termine yendo de la esfera de influencia? Sí, por supuesto. Por supuesto. Igualmente, es tan grande la esfera de influencia, lo vamos a ver, que difícilmente tu punto más eficiente sea ahí. Pero sí, por supuesto, tenés que tener cuidado con eso, de no irte demasiado. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí. Vamos a ver, sí. El primer delta B con el motor rodando respecto a SB transferencia 1. Claro, vos vas a hacer esta velocidad que venías con en Geo versus esta que vas a tener acá. Ahora vamos a hacer todas las cuentas uno por uno. Pero sí, vas a hacer BNO versus B de transferencia A, la B de transferencia 1 en B versus la B de la transferencia 2 y la transferencia C versus G. Vas a estar combinando, fíjate, la transferencia versus A, las dos B y acá la C versus G.
sí tendrías 2 empujes. ¿No? ¿Cómo? Con el motor. 3, porque vas a querer pasar de la Leo inicial a tu órbita amarilla, o la órbita de la transferencia 1. De la transferencia 1 vas a querer pasar a la 2, acá en B. Fíjate que tu velocidad en B1 es 537, y para la 2, para que la 2 te coincida con Geo, hay que llevarlo a 1200, y después acá vas a terminar de frenar en Geo. Exactamente, para bajar de 3772 a 3067. Había otra pregunta para acá, sí. ¿Es útil hacer lo mismo pero con un radio más chico que el Geo? Bien, sí y no. A ver, es más difícil que sea útil. En general, las de mayor utilidad van a ser yendo de una más chica a una más grande. Vamos a ver que el Geo, ahora vamos a hacer la cuenta, te va a dar menos eficiente que hacer una Hohmann. Es decir, te conviene hacer una Hohmann. Pero si acá tú fueses de Leo a casi el radio de influencia de la Tierra, capaz te convendría hacerlo. Ahora, si vos querés ir de casi el radio de influencia de la Tierra a una Leo, no siempre te va a convenir hacer una vía elíptica. Ir hacia adentro tiene otros parámetros. ¿Te acordás de la curva que yo había mostrado? No sé si te acordás. Esta es para órbitas de más chicas a más grandes y te dice a partir de cuándo Hohmann deja de ser útil versus la vía elíptica, o cuando la vía elíptica deja de ser útil versus Hohmann. Esto se puede hacer exactamente lo mismo pero para más chicas, pero hay que hacerlo al revés, no es equivalente. Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas, vamos a ir voy a hacer así y así. Bien, vamos a ver. Delta B en A es nuestra velocidad final, que es la de la transferencia, B de la transferencia 1 en A, menos velocidad en Leo. Esto nos compara esta de 10.749 con nuestra 7.788. Esta nos va a dar 2.960.6 metros por segundo. Después, delta B en el punto B va a ser la velocidad de transferencia 1 en B menos la velocidad de la transferencia 2 en B. Esta nos da 678.5. Y por último, tenemos nuestro delta B en C, que es la que nos va a insertar en Geo, que es velocidad de Geo menos la velocidad de la transferencia 2 en C. Y esto nos da menos 705.0 metros por segundo. Fíjense, yo acá lo puse como si fuera un impulso hacia adelante, pero va a dar negativo. Entonces, en la realidad, esto no va hacia adelante, sino que va a ir en sentido opuesto al movimiento de nuestro satélite para frenarnos. Así que bueno, sí. Ahí en B sería al revés, ¿no? Transferencia de 2. Sí. Tienes razón. Después en el delta B, total Sí. serían todas positivas, ¿no? ¿Cómo? En el delta B total son todas positivas. Totalmente, porque no nos importa si es frenar o acelerar, el delta B total es el mismo. ¿Habría alguna otra pregunta? No, Está bien, perfecto. Bueno, entonces hacemos un delta B total que nos va a dar, con la suma de todos los módulos de todas, 4.344.2 y un tiempo de transferencia total, porque recuerden que acá teníamos nuestros dos tiempos de transferencia, de ida y de vuelta, que nos va a dar 60.45 horas. Estos son nuestros dos resultados
que son los que nos interesan para la comparación. A ver, 60, sí, 40. Así que fíjense que comparado con Hohmann, no solamente que tenemos significativamente más tiempo, sino que también tenemos más delta B. Y por eso fíjense que la bielíptica no sirve a menos que, yo lo voy acá, nuestro R, que es la comparación entre el radio inicial y el radio final, sea mayor a aproximadamente 12. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido, en vez de geo, que podemos hacer la cuenta entre este radio y este, es más o menos 7, en vez de tener geo, tuviéramos una órbita mucho más grande, ahí sí sería eficiente, pero con geo no lo va a hacer. Geo es preferible ir directo con Hohmann. Y bueno, y por último hacemos una nota tangencial, creo que con esa vamos a cerrar. Hacemos una nota tangencial para que vean el mecanismo, que fue bastante un trabalenguas en clase, para que vean cómo se calcula. Entonces, elíptica, delta B, esto va a ser 4, 6, 44. Y acá, mi tiempo, 60, 40. Ahora, ¿qué esperamos de la tangencial? ¿Qué piensan que va a pasar con la tangencial cuando lo hagamos? Para, una vez a la vez. Levanten la mano y hagan todos a la vez. ¿Menos tiempo? Exactamente. Menos tiempo más delta B. Eso es lo que esperamos con la no tangencial. Igual el delta B no es número significativo muy grande. El tiempo es. Sí, el tiempo es mayor. El delta B 400 metros por segundo, si no es mucha diferencia, pero es un 10%. Es, Sí, pero el tiempo es el tiempo 5 a 60. Sí, No es comparable. No, tal cual. Pero si, por ejemplo, acá tuviéramos una reducción significativa, supongamos 3000, que vos decís, bueno, a ver, bajo 900 metros por segundo, pero tengo que ir 60 horas, hay muchas misiones que lo aceptarían, porque te reduce la cantidad de combustible que necesitas en órbita. Ahí no, ahí aumenta el combustible y aumenta el tiempo. Te aumenta es todo. una porquería. Tal cual, tal cual. Sí, exacto. No es muy académico el término, No, pero es ilustrativo. es ilustrativo de la órbita. No, sí, es que acá también yo lo digo porque a veces es difícil darse cuenta que por mucho que una órbita o una transferencia pueda venderse, por así decirlo, como más eficiente, no en todos los casos lo va a hacer. Después, si en alguna clase tenemos un ratito, capaz les muestro el ejemplo de la comparación, por ejemplo, para ir desde la órbita de la Tierra, escalas interplanetarias, desde la órbita de la Tierra a la órbita del Sol, ahí sí nos conviene una bielíptica. Vamos a tardar, en vez de, no sé, un año, 40 años, pero es muy significativa la diferencia de delta B. Bueno, vamos a hacer la última, que es la no tangencial. 3, no tangencial. Vamos a hacer, a partir de vuelta, la Tierra, una órbita pequeñita, una órbita más grande y una trayectoria algo por el estilo. Vamos a arrancar en A, vamos a terminar en B y arrancamos obviamente de vuelta Leo, Geo, y acá vamos a hacer una suposición para acelerar el trámite. Obviamente esto después ustedes lo pueden modificar para probar. Vamos a hacer una suposición de que este punto B conocemos dónde va a estar. Y va a estar... bueno, ahí. Este ángulo, que es nuestra nu B, es nuestra anomalía verdadera del punto de la maniobra, va a estar en 160 grados. Porque si no, sería más un problema para hacer en computadora que hacer en el pizarrón. Ustedes, por supuesto, pueden decir, yo no es que supongo que es 160, sino que puede ir desde 30 a 180, por ejemplo. O sea, podríamos suponer un rango. Bien.
Y acá vamos a tener, voy a hacer otro color, vamos a tener un delta B, entonces un delta B en A, ¿se ve más o menos? Bueno, igual. Y después vamos a tener acá un delta B no tangencial, delta B en B no tangencial. Yo lo puse por ponerlo en cualquier dirección, no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. Bueno, lo tenemos hecho con este rosita que sí se ve. En A. Y acá, delta B en B. Bueno, los datos iniciales son exactamente los mismos. Tenemos una órbita en Leo, una órbita en Geo, tenemos el nudo de la transferencia, 160 grados, y vamos a hacer una cuenta inicialmente, así nos sacamos de encima un parámetro dentro de los cálculos, que es radio inicial sobre radio final. Un segundo que voy a ir, creo que no lo tengo, no, voy a ver si encuentro rápidamente el anotado, así les muestro acá. Tenemos acá las 5 anotadas. Vamos a ponerlo, vamos a poner este. Y vamos a ir acá. Acá. Bien. Estas son las ecuaciones, un poco cargado la diapositiva, pero por lo menos pueden tenerlo de referencia si lo necesitan. Como verán acá, en estas ecuaciones, ¿dónde están? Acá. En estas ecuaciones, cuando calculamos la excentricidad, tenemos este radio inicial sobre radio final. Nos ahorramos ese paso. Así que radio inicial versus radio final va a ser igual a R en nuestros cálculos y es igual a 0.1513. Yo acá le puse 5... Quedó medio. No se ve bien. Le puse 5 decimales por poner algo, pero no... Habría que ver hasta qué decimales tiene influencia. Pero 5 siempre es un buen número para empezar. No está puesto en ningún orden mayor ni nada por el estilo, así que 5 decimales va bien. Bueno, entonces tenemos la transferencia. Sí. Radio inicial es el de Leo y radio final es el... Sí. Voy a... Radio Leo sobre radio. Sí, porque como nuestra órbita final es circular, este radio final es el radio de G. No importa dónde tome. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en nuestra transferencia, como conocemos nuestro radio inicial, conocemos nuestro radio final y conocemos nuestra anomalía verdadera. Nuestra anomalía verdadera es calcular la excentricidad de la transferencia con esta cuenta que teníamos acá. Entonces, nuestra E de transferencia, nuestra excentricidad, va a ser igual a R mayúscula, que es este R, radio inicial menos radio final, menos 1 sobre el coseno de nu, yo le puse nu B acá, menos R, de vuelta, este R mayúscula. Fíjense que es este, y yo le pongo menos porque estamos partiendo desde el perigeo de esta órbita de transferencia. Si yo continúo esta órbita de transferencia, ahora vamos a ver qué excentricidad tiene, pero es una excentricidad que va a ser menor a 1, así que sabemos que es cerrada. Entonces, acá si yo la completo, va a volver a un perigeo. Entonces, sabemos que este es un menos. Ahora, esto nos da, haciendo las cuentas con este R mayúscula y este nu, 0.77170. Fíjense que es una excentricidad bastante grande, bastante cercana a 1, entonces es bastante más significativa que en una órbita de Hohmann. Sí. Ahí debería ser más si vas de Leo, por ejemplo. Exactamente, sí.
totalmente. O si de repente, no, sí, necesariamente, sí, totalmente. Bien, entonces, después tenemos nuestro A de transferencia, que creo que lo tenemos por acá. Acá. Nosotros acá podemos despejar nuestro A de transferencia como radio inicial sobre 1 menos, porque estamos en el perigeo, menos E de transferencia. Entonces, acá tenemos radio inicial sobre 1 menos E de transferencia, que no es otra cosa que el RDO sobre 1 menos E de la transferencia. Y esto nos da, segundo que voy a cambiar, nos da 28.782.3 kilómetros. Bien, hasta ahora todo bien. ¿Vamos bien? Ahora no hay mucho más que hacer, más que ver las velocidades de la transferencia en A y en B. Entonces, la velocidad de la transferencia en A es relativamente sencillo porque es un delta B tangencial. Pero bueno, igualmente vamos a B de transferencia en A. Lo mismo de antes, ecuación viva, vamos a hacer 2 mu sobre RLO menos mu sobre el A de transferencia. Y esto nos da 10.000. Todas las tizas que voy viendo acá están todas como chiquitas. No hay tizas. Sí, tengo más acá, pero tengo que buscarlo. Lo que pasa es que estoy usando estas de acá. 10.3666. No querés que llegaste a la facultad esa. ¿Qué pasa? No, estoy concentrada en escribir y Estás ahorrando. estoy ahorrando, sí. Metros por segundo. Y nuestra B de transferencia en B, es decir, la velocidad con la que llegamos a B, es B de la transferencia B. Es lo mismo que esto, porque no nos importa que nos estén cortando antes, nos importa cuál es el radio instantáneo, que en ese momento el radio va a ser geo, porque estamos cruzando por geo, va a ser geo, y nuestro A va a ser el mismo que calculamos acá. La ecuación primitiva no nos importa dónde estemos en la órbita, siempre vale. Entonces, acá es 2 mu sobre el radio de geo menos mu sobre A de transferencia. Acá es donde se hace evidente que este radio es un radio instantáneo. Yo puedo calcular esta velocidad en el apogeo, perigeo o en cualquier punto intermedio. En este caso, acá nuestro radio es geo, porque geo es circular. Y acá nuestra velocidad va a ser de 2.229.8 metros por segundo. Bueno, hasta acá todo, digamos, lo normal que veníamos haciendo hasta ahora, excepto que, bueno, ahora calculamos una excentricidad y calculamos una de la transferencia a partir de esa excentricidad. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, bueno, delta B en A, no hay mucho misterio, porque la B de transferencia esta es perpendicular. Es tangencial a Leo, entonces acá es una recta, nada más. Pero en B ya no son colineales las velocidades. Tenemos una B que va en esta dirección y una B que va en esta otra dirección. Entonces queremos calcular cuál es el ángulo también de aplicación de este delta B. Así que bueno, vamos a empezar por el delta BA, que lo voy a poner acá arriba, y después borro y hacemos el cálculo del delta B en B. Delta BA es la velocidad de la transferencia en A menos la velocidad de Leo, y esto es igual a 2.578.4. Esto es metros por segundo. Entonces ahí ya tenemos uno de los dos delta B's que vamos a usar. Ahora voy a borrar el resto.
porque vamos a hacer un par de cuentas con el tema de la velocidad tangencial y radial. Bien. Ahora, para poder hacer nuestro delta BMB, hay que hacer un par de cuentas. No sé si se acuerdan que yo había dicho que teníamos que, para el cálculo de delta BMB, teníamos que calcular nuestro ángulo de vuelo. Es decir, ¿qué ángulo de vuelo traemos en nuestra transferencia al momento en el que cruzamos geo? Porque acá no estamos llegando tangenciales, estamos llegando cruzados, básicamente. Entonces, para el ángulo de transferencia, perdón, para el ángulo de vuelo de la transferencia en B, decimos que tenemos el h de la transferencia, que es igual a el radio en Leo, por la velocidad de la transferencia en A, porque esto, acuérdense que el h se puede calcular como radio del perigeo por la velocidad en el perigeo, que no es otra cosa que radio del perigeo, velocidad en el perigeo de nuestra transferencia, y esto nos da un número bastante grande, nos da 6.81, un par de números más, yo acá le puse de vuelta 5, por 10 a la 10, que esto es metros cuadrados sobre segundo. Y de acá hacemos que el coseno de nuestro ángulo de vuelo en la transferencia es igual al h de la transferencia sobre el radio de geo por la velocidad de la transferencia en B, que esto es lo que veíamos acá, que es lo mismo que decir, a ver, esto es lo mismo que decir la velocidad de la transferencia en B por el radio de la transferencia por el coseno del ángulo de vuelo, porque ahora ya no es 0 el ángulo de vuelo como pasaba acá, entonces teóricamente le podemos igualar, que acá el coseno es 0, entonces este coseno se vuelve 1, sino que hay un valor. Entonces despejamos y podemos despejar el ángulo de vuelo. Esto, si quieren ver toda la metodología de vuelta, les recomiendo que vean la clase anterior, así no lo podemos explicar desde cero, que es engorroso. Esto nos da 72.126. Lo que es igual no nos interesa porque no vamos a usar el ángulo en sí, sino el coseno, pero que el ángulo de la transferencia en B es 43.84 grados. Lo que significa es que la velocidad instantánea en este momento está a 43 grados de la tangencial, que es básicamente una recta de 90 grados con respecto al ángulo que va al radio. Al vector que va al radio. O sea, con respecto a esto, acá tenemos 43 grados. Me quedó un poquito más chico, tendría que haberlo hecho un poquito más. Bastante. Bueno, con esto ya podemos calcular el delta B en B, como lo tenemos acá abajo. El delta B en B es igual a toda una raíz cuadrada, que es velocidad en geo al cuadrado más la velocidad de la transferencia en B al cuadrado menos 2 por velocidad de geo por velocidad de la transferencia en B por el coseno, como les decía, no vamos a usar el ángulo sino el coseno directamente, por el coseno del ángulo de vuelo en B. Todo Teorema esto. del coseno. ¿Cómo? Teorema del coseno. Exactamente, sí. Todo esto nos da un delta B en B de 2125.0 metros por segundo. Si uno quisiera calcular el ángulo de aplicación, habría que
calcular las componentes tangenciales y radiales, que en otra ocasión yo lo había hecho, pero se ve que bueno, ya está, doy directamente esta parte más chiquita. Habría que calcular los componentes y ver, completar el triángulo de vectores, ¿no? Y ver en qué dirección se hace. A ver, cuando tenemos un ratito, lo puedo hacer. Pero primero terminemos esto. Entonces tenemos delta B en A y el delta B en B. Y hacemos el delta B total. Lo voy a hacer acá. Entonces, delta B total es igual a nuestro delta B en B más el A, y es 4703.4 metros por segundo. Que creo que, esta vez sí, está más alto que la elíptica. Y el tiempo de transferencia ya es un poco más complicado de calcular. Se puede hacer. Lo que habría que hacer es calcular el tiempo que, digamos, calcular este pedacito de órbita. No lo tengo calculado acá, se puede hacer, pero ya no es la mitad de la trayectoria. A ver, un segundo que me pico acá. Sí, no sé por qué no lo tengo calculado, se los tengo para la próxima, pero si hacemos esta simulación, yo la he hecho en clase, vamos a ver que el tiempo de trayectoria es de 2-3 horas. Es decir, es mucho menor al tiempo de Leo a Geo de forma directa. Bien. Entonces acá tenemos nuestro delta B total. Es 4703.4 metros por segundo. Ahora, vamos a hacer rápidamente el tema del ángulo de aplicación. Un segundito. Bien. Vamos a hacer rápidamente con esto. Nosotros podríamos hacer de la siguiente manera. Velocidad de la transferencia en B es igual a velocidad tangencial. Recordemos que la velocidad tangencial, creo que lo tengo acá arriba. Sí. La velocidad tangencial es mu sobre h. No. Sí, mu sobre h. 1 más e coseno de nu. Entonces, sabiendo mu lo conocemos, lo tenemos allá, es el parámetro gravitacional estándar. H lo teníamos calculado, por eso h de la transferencia, obviamente. El e también lo tenemos, porque es el e de la transferencia. Y este mu es este. Entonces acá, nuestra velocidad tangencial es 1608.2 metros por segundo. Y la velocidad radial no es otra cosa que mu sobre h e seno de nu. Nuevamente, los mismos, h de la transferencia, e de la transferencia y el nu es 160. Y ahora tenemos 1544.4 metros por segundo. Si uno hace este cuadrado más este cuadrado, raíz cuadrada, módulo del vector, le va a dar exactamente lo mismo que la velocidad que habíamos calculado anteriormente. Y ahora, en una órbita Geo, uno puede decir que la velocidad es completamente tangencial, porque no tenemos velocidad radial, porque es circular. Entonces la velocidad radial es 0 y la velocidad tangencial es igual a la velocidad
que traemos, que ya la venimos calculando, 3067.7 metros por segundo. Entonces, conociendo estos dos ángulos, uno puede calcular hacia dónde tiene que aplicar su delta V para pasar de uno a otro. Entonces, si yo tengo mi velocidad en geo completamente en el versor y theta, y el otro está casi que a 45, está a 43, vamos a tener que ir, primero que nada, agrandarlo en el versor theta y achicarlo en R. Entonces podemos calcular estos dos vectores que tenemos que aplicar y los podemos combinar en uno solo. Pero bueno, básicamente, esto acá me quedó bastante desproporcionado. Esto va a hacer algo así. Esta es nuestra velocidad en B, velocidad de la transferencia en B. Y esta es nuestra velocidad G. Entonces, nuestro delta V va a ir aplicado de esta manera. Esto es nuestro delta V en B. Pueden calcular el ángulo conociendo los valores. Así que bueno, más o menos se entiende cuál es la idea de las transferencias no tangenciales. Estamos. Después, no la clase que viene, porque la clase que viene vamos a ver la parte teórica de Rendezvous, pero cuando veamos la parte práctica de Rendezvous, voy a meter alguna simulación también de estas cosas en China. Así que bueno, tengo un montón de ejemplos más. Tengo un montón de ejemplos más, pero si los arrancamos ahora no creo que los terminemos. Así que bueno, a medida que vayan pasando las clases y tengamos algún ratito de alguna práctica, les voy mostrando, porque sinceramente este es el tema que más utilidad tiene de la materia, en el sentido de esto aplica para la Tierra, Marte, la Luna, no importa. Si bien obviamente acá vemos Leo y Geo, esto podría ser órbita lunar baja, órbita lunar alta, órbita marciana baja, órbita marciana alta. Entonces es súper útil. Lo único que se cambia es este parámetro para el planeta Nixon. Sí. Cuando va a tener el ángulo de velocidad Sí. debería dar igual al ángulo de vuelo fácilmente, ¿no? El ángulo de vuelo tiene que estar acá. No estoy segura. Sí, porque sí, es extra, sí. Es tangencial, ¿no? En la órbita de Geo. Sí, da igual. Sí, no me había dado cuenta, pero sí. Sí, tiene que dar igual el ángulo de vuelo. Sí. Tenés razón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay consultas, cerramos acá. Y la clase que viene arrancamos con Rendezvous y hay acople orden.